Nuevo bloque en La Tecla, lo anunciamos en el comienzo del programa, la visita del ingeniero agrónomo venadense Miguel Cachurri. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en un buen día, hoy se puede decir, estamos 22 de octubre, martes, y una interesante precipitación. Sí, por suerte las condiciones climáticas están empezando a cambiar levemente. Ya tuvimos una precipitación hace unos días atrás y ahora, bueno, da un pronóstico para 2-3 días de lluvia, lo cual nos viene muy bien porque venimos muy complicados con la reserva de agua. ¿Cuál es la realidad en esta microrregión? Porque uno ha observado en los últimos meses que al norte de Rosario, por ejemplo, se han registrado bastantes precipitaciones, y al sur de La Bota, pasando de Rufino hacia La Pampa, digamos, y Buenos Aires, también como que una franja acá en esta microrregión descubierta. Exactamente, más o menos a 100 kilómetros la redonda, o sea, te podría decir desde Rufino a Casilda y desde, suponete, Canals hasta Colón. Es una región donde las tormentas son bastante esquivas. De hecho, a veces hay gráficos que emite la Bolsa de Comercio de Rosario donde se ve un hueco directamente, o sea, como que ha llovido en una gran región, pero en esta zona particularmente que te mencionaba, los milímetros son un poco menos. No hay grandes explicaciones al respecto. Sí te puedo decir que, bueno, muchos espejos de agua han desaparecido en la zona y eso hace que haya menos evaporación y obviamente menos formación de nubes, porque venimos de 4 años, casi 5, con precipitaciones por debajo de la media. Bueno, la laguna en Junín bajó muchísimo, la laguna en Meningüé se retiró, Sí. Desde la ruta 93 no se ve directamente. Exactamente, incluso yendo para el lado de San Gregorio, muchas lagunas de 10-12 hectáreas quedaron completamente secas prácticamente. Está bien, eran lagunas de poca profundidad, pero tenían 80-90 centímetros de agua por 10 hectáreas. Hoy esa agua no está y, bueno, no se está generando evaporación que forme nubes. Bueno, ¿y hoy cómo está el campo, digo, en cuanto a los sembradíos relacionados con estos 4 o 5 meses de seca que hubo en esta región? Desde el punto de vista agronómico, bueno, en el norte de Santa Fe comenzó la cosecha, los rindes son algo menos de lo esperado, pero ellos tuvieron una sequía mucho más prolongada, incluso temperaturas mucho más altas. Allá ya comenzó la cosecha de trigo, comenzó también la siembra de algodón, en algunos casos donde hubo alguna precipitación, el algodón ya tiene un desarrollo bastante interesante. Están complicados con la siembra de maíz por el efecto del año pasado de lo que fue chicharrita. Claro. Y en esta zona, bueno, cayó bastante la siembra de maíz, también por miedo a eso, este insecto que, bueno, que prácticamente te lo destruye el maíz, pero bueno, por ahora los sistemas de monitoreo que hay no están dando capturas de adultos en la región. De todos modos, los maíces que se sembraron temprano se sembraron con la humedad casi justa. Tuvieron un par de chaparrones, bueno, incluso el chaparrón de la semana pasada los cambió totalmente. Hoy tienen entre 4 y 5 hojas, los más tempranos, y se los ve bastante bien, por suerte. Y la siembra de soja, de lo que es la Carlota hacia Venado, se había comenzado un poco ahí por la zona de Canals, Ledesma. Y bueno, y esta semana, después de la lluvia, pensaban largar ya medio en demasía los productores, porque bueno, algunos se animaron a sembrar, pero empezaron y así nomás dejaron porque los lotes no tenían humedad. ¿Y qué se proyecta para los próximos meses? Bueno, hay bastante discrepancia un poco entre los pronósticos, ya que algunos hablan de que, por ejemplo, octubre y noviembre habría lluvias casi como normales, diciembre, enero algo por debajo de lo normal, y hay otros que los más pesimistas hablan de precipitaciones por debajo de lo normal desde acá a enero prácticamente, que sería la época en donde, bueno, tenés que sembrar los cultivos y algunos hasta incluso empezarían a florecer. Yo creo que, bueno, va a haber que ir viendo día a día prácticamente cómo se van a ir desenvolviendo. El consejo que yo le doy a todos los productores es traten de hacer las cosas lo mejor posible, no crean que por hacer mucho es hacer bien. A veces, sobre todo los que alquilan, muchas veces tienen la costumbre de decir, bueno, sembré 700 hectáreas, me fue más o menos, bueno, salgo a buscar 200, 300 hectáreas más. Yo lo que le digo a esos productores es que mejoren el uso de los insumos en esas 700 hectáreas. Buenos controles de maleza, monitoreo de insectos, la fertilización, ajustar la fertilización en base a un análisis de suelo y obviamente también ir controlando permanentemente el cultivo a lo largo del tiempo en función de cómo vienen también las precipitaciones. ¿Sentís esa carga, esa presión, en momentos donde no está claro lo que puede pasar en los próximos meses, que alguien de 700 hectáreas te diga, che, ¿qué hago, Miguel? Sí, por supuesto. De hecho, es más, el productor agropecuario está empezando a haber un cambio de generación en los productores. Cuando yo me recibí, hace casualmente 29 años atrás, era gente ya mayor que no salía del campo, que cuanto mucho podía llegar a comprarte una casa en el pueblo para alquilar, como para decir, hago una inversión por fuera del campo.
Hoy ya con el recambio de los hijos, incluso algunos de esos productores con mentalidad más abierta, ya empiezan a buscar otros lugares para invertir. Entonces, bueno, por ahí algunos, siempre la propiedad o la tenencia de un bien es una inversión. Ya hay otros que ya no quieren más máquina, pues ya tienen las máquinas más o menos nuevas, todo el parque maquinario ha cambiado. Hay otros que, bueno, que están muy atrasados, pero en general la presión está siempre, aún en años buenos o en años malos, porque obviamente el productor siempre busca maximizar lo que invierte. Y hoy en día te preguntan cuál es el mejor híbrido, cuál es la mejor variedad de soja, qué pasa si me doy de baja de la siembra de maíz, pero me dedico a hacer novillos. Y están permanentemente siempre buscando la forma de, por ahí, de que el peso le rinda un poco más. Te pregunto por algo que no era muy pensado en nuestra región en los últimos años, que se comienza a sembrar maní. Se habla mucho, ¿no?, de los rindes que son extraordinarios, buenas ganancias, pero también se habla de que es muy nocivo para la tierra. Exactamente. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, yo estudié en la Universidad de Río Cuarto, allá es zona manicera por excelencia, y bueno, agronómicamente destruye mucho el suelo porque la cosecha de maní es prácticamente arrancándola, es como una especie de horquilla que se clava en el suelo y que da vuelta a los primeros 20 centímetros de suelo por completo. O sea, a los 10, 15 o 20 años de siembra directa que vos tengas en el campo, te los vuelve completamente a cero. Es bastante destructivo en ese sentido. De hecho, algunos contratos que se hacen con los maniceros es: te alquilo el campo para maní, me lo sembrás, lo cosechás, pero cuando me entregás el campo automáticamente termina la cosecha de maní y a la semana tenés que estar sembrando un cultivo de cobertura porque agarran 5 o 6 días de viento fuerte y perdés 1 o 2 centímetros de campo. O sea, es muy, muy grave en ese sentido. Y bueno, el maní empezó a tener mucha preponderancia en lo económico y bueno, de estar en una microzona que era Río Cuarto, General Cabrera, General Dehesa, Hernando, se está viniendo a prácticamente San Gregorio y Runciman. O sea, hay que ser extremadamente responsable. Por supuesto. Yo no le digo que no hagan maní, pero con mucha responsabilidad, porque la destrucción en todo lo que es la textura y la estructura del suelo es muy grande. Entonces, ¿la responsabilidad lleva a ganar menos plata? No, para nada. No. Es cuestión de ser eficiente y responsable. Nosotros hablamos siempre de las buenas prácticas agropecuarias. Sí. Hacer buenas prácticas es hacer lo mismo, pero hacerlo de otra manera. No es que uno dice, no, tengo que invertir más, gastar más y voy a ganar lo mismo o menos. No, al contrario. Por ahí en una de esas uno sí tiene que hacer una inversión porque dice, bueno, una buena práctica en un equipo aplicador es poner las pastillas en buenas condiciones. Y tengo que comprar 60 pastillas y me cuesta porque yo al final así fumigo igual. Bueno, pero cuando compraste las 60 pastillas nuevas, cambiaste la barra de aplicación, mejoraste la aplicación y en una de esas con menos litro de agua por hectárea, con lo cual la carga en el equipo te rinde más, vos lográs el mismo resultado. Entonces, las buenas prácticas pueden parecer un gasto, pero a la larga terminan siendo mucho más beneficiosas. Te pregunto desde lo político, ¿cambió algo en los últimos 10 meses en cuanto a medidas del gobierno relacionadas con el campo o no? En líneas generales no, todavía no hay grandes medidas que puedan cambiar la estructura o mejor dicho la rentabilidad del sector agropecuario. Es más, por ahí habría un poquito de discusión el tema de la obligatoriedad de la trazabilidad en el ganado bovino, que eso el gobierno lo puso porque bueno, es un requisito que a veces se necesita para ganar mercados. Desde el sector agropecuario dicen está bien para la exportación, pero para los que producimos para consumo interno por ahí no sería tan necesario, y estaban en esa discusión. Por el otro lado, sí hay un beneficio un poco indirecto en el sentido de que no hay, por ejemplo, escasez de determinados productos como había hace un par de años atrás, como el caso de fertilizante o de, por ejemplo, repuestos para máquinas cosechadoras o para tractores. El grueso de las cosechadoras nuestros son importados y a veces no se conseguían repuestos por problemas con la importación. Hoy en ese sentido está bastante más ágil en lo que es, por ejemplo, vehículos como caso de camionetas y eso. Hay repuestos que están algo más baratos en dólares respecto a hace un año atrás. Entonces, bueno, hay algunos beneficios, pero todavía falta mucho. ¿Cuáles son los planteos que se hicieron en su momento o que esperaban desde el sector agropecuario que el gobierno aplique o modifique y que no cambiaron? Bueno, el tema de retención es fundamental. Hoy vos haces números, por ejemplo, para un cultivo como el sorgo en la localidad de La Bulaye y los números prácticamente no te cierran. Ahora, si el cultivo de sorgo no tuviera retenciones, hoy en La Bulaye vos podrías sembrar sorgo y ser rentable con un rinde promedio normal de la zona. Hoy, si querés ganar plata haciendo sorgo, te tienen que rendir
un 25, un 30% más que el promedio zonal. Entonces es bastante complicado en ese sentido. Perfecto. Miguel, gracias por visitarnos. Por favor, gracias a vos por la invitación. Miguel Cachurri nos visitó en los estudios de Canal 12 en La Tecla.